Hello, my dear students. How are you? Bueno, a continuación les voy a explicar las actividades que vamos a hacer el día de hoy. En la primera ficha que vamos a trabajar es esta que se llama Reinforcement Worksheet 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí tenemos la familia de Jane. Ahí hay una niña que tiene el nombre. Esa es la familia de Jane. Entonces vamos a hablar sobre los gustos y las cosas que no le gustan a los miembros de la familia de Jane. Tenemos que tener claro, vamos a trabajar tercera persona. Loves con S al final, likes S al final, doesn't like, en este caso like no lleva S porque ya tenemos el auxiliar en tercera persona que es does. Entonces pues vamos a iniciar en orden, vamos a empezar con el abuelo de Jane. Vamos a utilizar el posesivo de la comita, el apóstrofe y la S, que quiere decir en español de. Para decir el abuelo de Jane, yo digo Jane's grandpa. Para decir la abuela de Jane, digo Jane's grandma. Entonces, como vemos ahí, grandpa está pensando en algo. Hay una actividad y es nadar, swim. Y tiene una X, significa que no le gusta realizar esa actividad. Entonces nosotros decimos, Jane's grandpa doesn't like swimming. Miremos el siguiente ejemplo. Bueno, acá lo podemos visualizar mejor. Mire, Jane's, en rojo estoy colocando el apóstrofe en la S, que quiere decir de. Jane's grandpa, el abuelo de Jane, doesn't like, no le gusta nadar, swimming. Como estamos trabajando con el like, el verbo siempre debe terminar en ing. Luego tenemos la abuela de Jane. En inglés decimos Jane's grandma. Como nos podemos dar cuenta, ahí tiene dos corazoncitos. Quiere decir que a ella le encanta. ¿En qué actividad está pensando? Está pensando en tocar el piano. En inglés se dice playing the piano. Entonces diríamos, Jane's grandma loves playing the piano. A Jane, a la abuela de Jane, le encanta tocar el piano. Y entonces ahí continuaríamos con dad, Jane's dad, el papá de Jane. Jane's mom, la mamá de Jane. Uncle, Jane's uncle, el tío de Jane, y así sucesivamente hasta terminar. Jane's aunt, Jane's brother, Jane's sister. Y así terminamos todas las frases que debemos escribir en esta ficha. La siguiente ficha vamos a trabajar con Extension Worksheet 1. ¿Qué vamos a hacer en esta ficha? Dice, read, think and write. Lea, piense y escriba. Entonces, en la parte de abajo tenemos una descripción que dice, 5 people are in the park. 5 personas están en el parque. Their names are Peter, Jane, Daisy, Sally and Fred. Esos son los nombres de ellos tres. Entonces nosotros debemos averiguar cuál es el nombre de cada una de estas personas. Entonces leemos las descripciones que están a continuación y ahí en esos espacios en blanco que yo coloqué, pero que en la ficha de ustedes no está, ahí es donde deben colocar el nombre de cada uno. Y luego entonces en la parte de abajo donde dice is their hair long or short, black or fair, curly or straight, es donde dice si su cabello, si el cabello de ellos cómo es. Entonces vamos a utilizar 3 palabras para escribir el cabello de cada uno. Por ejemplo, dice Peter has got. Siempre vamos a utilizar el has got para decir tiene. Peter tiene, Peter has got. Entonces miramos el cabello de Peter. Eso lo hacemos después que descubramos quién es quién. Entonces, miramos que el cabello, si el cabello es largo o es corto, long o short. En este caso es corto, entonces utilizamos la palabra short. Luego miramos si es black o fair, si es negro o rubio. Y en este caso es negro, entonces utilizamos la palabra black.
Luego dice curly or straight. El cabello de Peter es curly, entonces utilizamos la palabra curly y finalmente utilizamos la palabra hair. Entonces decimos que el cabello de Peter es corto, es negro y es churco. Peter has got short black curly hair. Y así continuamos con las otras actividades. Y finalmente tenemos la tarea homework. Yo les enviaré un enlace para ver el video sobre la historia de Luke and Key. Aquí aparecen los diálogos, ustedes van a escuchar la conversación de ellos en el video. Aquí en la parte de abajo las expresiones están en forma negativa, deben escribirla en forma afirmativa, es decir, debemos quitarle la negación. Y luego al frente vamos a escribir la letra que corresponde a cada diálogo. Si miramos los diálogos tienen unas letras. Y en los diálogos donde hay una línea, donde yo coloqué unos cuadritos, ustedes no los tienen, los tengo yo, solamente hay líneas en la ficha. Ahí vamos a colocar el número que corresponde a cada expresión que está en la parte de abajo. Si tienen alguna duda, no olviden escribirme, voy a estar atenta a responder todas sus dudas.